si tienen dudas me las pueden hacer con toda confianza. Pero les decía, hablando de presunción de inocencia, y también lo comentaba ayer, pues vemos que o sabemos que en materia penal es muy importante el tema de la presunción de inocencia. Por ahí tenemos un programa que hacemos con el Máster Miguel que se llama Barra Libre y de Abogados. De hecho, lo hacemos los viernes, no todos los viernes, de vez en cuando lo vamos haciendo, pero las veces que lo hemos hecho generalmente es en viernes. Y hacemos como una mesita de discusión un poquito más relajada, con comida, bebida, y ahí platicamos algunos temas. Y la primera vez que hablamos o que hicimos este programa, hablamos precisamente de la presunción de inocencia. Y platicábamos cómo la presunción de inocencia es muy importante en materia penal, pero en materia fiscal no. En materia fiscal tenemos presunciones de culpabilidad. En materia fiscal, la presunción de inocencia cada vez está más limitada y de hecho se está erradicando. Esto es otra de las características del derecho penal del enemigo, que importa más castigar que realmente respetar derechos, y admite la violación, la restricción e incluso el quitarle derechos a los gobernados con tal de castigar la conducta. En materia fiscal, este mismo artículo y el 69b también nos demuestran que se está tomando una corriente de derecho penal del enemigo porque la conducta hace a un lado garantías, hace a un lado derechos, concretamente se quita, se hace a un lado el derecho de presunción de inocencia y es un tipo penal que nace de una presunción de culpabilidad administrativa, es decir, en materia fiscal, en materia administrativa, no en instancias penales, hay un artículo 69b que si yo lo actualizo, ese procedimiento fiscal trascienda la esfera de lo penal porque me hace actualizar este delito. Entonces, es una presunción de culpabilidad en materia administrativa que me hace cometer un delito en automático en materia fiscal. Y esa es una fórmula mágica, mística, por la cual destruyen la presunción de inocencia. Y si tú dices, oye, es que me violan mi derecho de presunción de inocencia. No, no se te viola porque pues ya actualizaste la conducta. Oye, pero es que en el procedimiento administrativo me hiciste una presunción de culpabilidad y no me respetaste presunción de inocencia. No, sí, tú tuviste derecho para desvirtuar y no lo utilizaste y pues ya agotaste aquel procedimiento. Y además en materia administrativa no es necesario siempre que se te otorgue la presunción de inocencia o la garantía de audiencia porque se te pueden otorgar después, ¿no? Y ya tenemos una sanción administrativa, una conducta administrativa que trasciende a la esfera de lo penal como la comisión directa de un delito. Entonces, ¿qué les parece esta legislación? ¿Cómo lo ven? Este artículo, nada más en lo que dice, tiene tantas connotaciones y de entrada platicamos esas dos, ¿no? Que es un procedimiento administrativo que actualiza un delito y que nos aclara que una cosa son operaciones inexistentes, otras falsas y otros actos jurídicos simulados y que lo que sanciona es las operaciones inexistentes. Entonces, ahí está este artículo que nos hace pasar de un trámite administrativo a la comisión de un delito. Y otro comentario, estaba tratando de acordarme ahorita que les estaba explicando. Si no me creen las diferencias y las diferencias del tratamiento de materia fiscal y penal y lo de la presunción de inocencia y eso, hagan un ejercicio sencillo. Fíjense en las noticias que hablan de presuntos delincuentes en materia penal. Y les van a decir el señor Pablo G., el máster Miguel C., ¿no? Así, Hugo Vázquez tengo aquí, el señor Hugo B., y no revelamos sus datos porque no, él tiene derecho a que se cuide su imagen, a su presunción de inocencia, a que no se le quemen medios y se dé su nombre. En algunos casos ya hasta te toman la foto y la borran, ¿no? Se ponen así. De hecho, hasta anda un meme en internet
de que ahora con el cubrebocas, pues te pones el cubrebocas, te tapan la cara y ya no se ve ni siquiera el rostro de la persona que está detenida. Y es que hay que respetar los derechos, como al delincuente y al asaltante lo vas a exhibir si no sabemos si de verdad es delincuente, él es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero tratándose del contribuyente, tenemos un listado que lo publica con su nombre, con sus datos, santo y seña, para que sepan que él es un apestado y que él probablemente, quizá a lo mejor, es probable, está emitiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Entonces, mientras en una materia penal que tiene que ver con delincuentes y con la comisión de delitos, se protege la identidad de los presuntos responsables, en materia fiscal a los presuntos responsables se les exhibe, se les quema, se les publica en listas, sale nuestro presidente en la mañana a decir sus nombres y a mostrarlos y qué horribles son estas personas. De lo que se llega un momento en que comentaba alguien, oye, es que actualmente el gobierno protege más a un secuestrador, a un violador, a un asesino, que a un contribuyente, porque ellos tienen más garantías que nosotros. Y a mí se me pasa un tema de acreditar que la operación no, que sí tengo los elementos de 69B y ya soy un delincuente que merece casi que me lleven a la horca, ¿no? Y a otras que andan haciendo otras conductas más graves, eso sí no les pasa nada y a eso sí los protegemos. Un poquito lo que comentábamos ayer con los informales, pero que es hacia el lado de los delincuentes, ¿no? Entonces, no digo que esté mal, no digo que a los delincuentes haya que exhibirlos, lo que quiero reflejar es que en materia fiscal se marca mucho esa diferencia para que en materia fiscal sí se exhiba a las personas y sí se haga ver que probablemente están cometiendo conductas delictivas. Mismas penas para quien publica anuncios, y aquí había una página, actualmente ya no está disponible, pero esta la encontramos una vez en un curso, dando un curso, la platicábamos, que era venta de facturas.online, ¿no? Te ayudamos a comprobar gastos y era fabuloso. Muchos tenían la teoría de que era una página del SAT para ver quién caía ahí, quién los contactaba y ahí agarrarlo casi, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está el delito y lo que les decía es una presunción administrativa de culpabilidad. Y si no me creen, ahí está el 69B que se dice que se presumirá la inexistencia de las operaciones y esa presunción da lugar a la comisión del delito. Tenemos que tener en cuenta también el tema de delincuencia organizada, porque si el tema del comprobante fiscal tienen que ver 3 o más personas, se actualiza delincuencia organizada. Y yo siempre les digo 3 o más personas. El que expide el comprobante y el que lo reciba. Ya hay 2. No se actualiza delincuencia organizada porque no hay 3. Son 2. ¿Quién se les ocurre que hay un tercero involucrado ahí? ¿Quién da más? ¿Quién me dice? ¿Qué tercero se podría involucrar ahí? Ya no, ni siquiera vayamos a la figura del delator fiscal, nada de eso. ¿Qué tercero se les ocurre? ¿Qué tercero se les ocurre? ¿Qué tercero está relacionado con quien expide la factura y con quien la recibe? ¿Quién lleva la contabilidad del contribuyente? ¿Quién es el que materialmente en la práctica registra ese gasto para el contribuyente? Digo, recuerden que cuando hablamos de las multas dijimos son 2 multas, una por el comprobante y otra por registrar el comprobante, registrar el gasto. De lo que entendemos entonces que son 2 conductas distintas. Una es el utilizar el comprobante y el otra es registrarlo en contabilidad. ¿Quién registra el comprobante? Y me dicen el contador, exactamente, el contador. Entonces, desde ahí podemos ya hasta decir y cuadrar que hay 3 o más personas involucradas. El que expide el comprobante, el que lo recibe y el que lo registra en contabilidad y el que materialmente en la vida práctica le da efectos fiscales y hace su póliza y tiene todo ahí para ese gasto. Entonces,
pues ahí hasta podría llegar a entrar, no digo que vaya a pasar, pero pudiera llegar a suceder, pudiera encuadrarse al contador dentro de este delito y ya actualizan el supuesto de delincuencia organizada. Ojo, siempre que supere 3 veces el monto para el delito del 108 de Código Fiscal de la Federación, que anda por ahí más o menos en total ya de 7 millones y medio. Entonces, hablando de operaciones inexistentes que superen de 7 millones y medio, el monto, ya estaríamos hablando de delincuencia organizada. ¿Y qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales? Que cuando se actualice delincuencia organizada, se amerita prisión preventiva oficiosa. En este caso, ameritan prisión preventiva oficiosa el delito de operaciones inexistentes del 113 bis cuando supere 3 veces lo que dice el 108 de Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir prisión preventiva oficiosa? Que me voy a la cárcel en lo que se averigua si soy culpable o no, y se indaga si soy se demuestra si soy inocente o no, o si soy culpable o no. En ese ínter del proceso penal, yo lo voy a afrontar en la cárcel. Así o más sancionador. Y por supuesto, entra también el tema de extinción de dominio. Delincuencia organizada actualiza extinción de dominio, aplica según el 22 de Código Fiscal de la Federación, entre otras cosas, con delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos. Entonces, el tema de delincuencia organizada se puede actualizar o puede generar la extinción de dominio. Entonces, ya cuando pasamos a la esfera de lo penal, tenemos una presunción de 69B, una presunción administrativa que nos hace cometer el delito del 113 bis de código, que si supera 3 veces el monto del 108 de código, más o menos les decía 7 millones y medio, se va como o se considera delincuencia organizada, amerita prisión preventiva oficiosa, me voy a la cárcel en lo que se resuelve, y además de delincuencia organizada, brinca extinción de dominio. Y vénganse para acá tus cosas. Venga, el Estado nada más va a llegar y extinción de dominio por ser parte de la delincuencia organizada. Entonces, 69B es un tema que puede trascender con relativa facilidad a temas de carácter penal y hasta de extinción de dominio. Y muchos me dirán, oye, pero 7 millones es mucho, ¿cuándo lo voy a alcanzar? Pues sí, pero si tomas en cuenta las empresas grandes o tomas en cuenta las facturas o las operaciones que se han realizado en distintos años, pues es un monto que sí pudiera llegar a alcanzarse con relativamente cierta facilidad porque habla del monto total del comprobante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ojo también, ya con esto sumamos 3 procesos. Tenemos el proceso administrativo, el proceso fiscal ante la autoridad fiscal del 69B, que trasciende la esfera de lo penal cuando actualiza el 113 bis de código, que se actualiza prácticamente en automático, que puede pasar también o agravarse como delincuencia organizada y que al ser delincuencia organizada da pie a extinción de dominio. Entonces tenemos esos 3 temas. En extinción de dominio ya no entré a abordar, es también toda una materia que no es objeto de este curso, pero si en algún momento tienen oportunidad, vale la pena darle un vistazo a ese tema. Y el tema de extinción de dominio es todo otro procedimiento con otras reglas, con otra serie de situaciones en la que incluso la propia ley de extinción de dominio nos deja claro que no depende del resultado del proceso penal. Es independiente. Yo en el proceso penal puedo salir libre, pero eso no implica que me voy a salvar del proceso de extinción de dominio. Entonces, como ya son 3 procesos distintos, 3 procedimientos, ¿eso qué implica? Yo puedo ganar el procedimiento fiscal o el proceso fiscal si me voy a juicio, ganar el penal y perder el de extinción de dominio. O puedo ganar el fiscal, perder el penal y perder extinción de dominio. O puedo ganar el fiscal, ganar el penal y perder extinción de dominio. Entonces,
entre 3 mecanismos puede ser que gane 2 y pierda 1. ¿Eso qué quiere decir? Voy a necesitar un buen abogado fiscalista, un buen abogado penalista que sepa de fiscal y un buen abogado que me maneje extinción de dominio. Voy a necesitar ya 3 abogados o pagar al mismo abogado para que me salve de estos procesos. Es realmente absurdo, están encareciendo mucho la defensa porque la fiscal va con las multas del 55 al 75%. Entonces están sobresancionando a las personas de manera que entre tanta burocracia, entre tanto trámite, entre tanto procedimiento, se pierdan los contribuyentes y a lo mejor ganan el fiscal y a lo mejor ganan el penal, pero se atontaron en el de extinción de dominio. Bueno, pues vengan sus cosas y pasan al gobierno federal. Entonces, es un tema complejo. Yo espero de verdad que no lleguemos a esos puntos, porque si llegamos a ese punto de una aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como traemos